se armó un poco de revuelo político en Tucumán, luego de que el gobernador manifestara las intenciones de reforma política, ¿no? En este caso, pero a nivel nacional también comienzan a barajarse estas alternativas. Sí, bueno, en realidad la PASO es una alternativa que obviamente es controversial, pero había sido un poco desvirtuada últimamente porque en la PASO Sí. eh, teóricamente se dirimen candidaturas, estilos, formatos de relacionamiento con la opinión pública diversos, pero no modelos de país controvertidos. Y eso es lo que pasó en la PASO en buena parte de su recorrido a partir de que se instauraron. Hay candidatos que además de tener un estilo, una forma de relacionamiento, candidatos y candidatas distintos, tenían una mirada de país completamente distinta. Por lo tanto, yo no tengo una posición asumida con respecto a la PASO, pero no me parece que sea una herramienta fundamental para la selección de candidatos. Creo que se podría resolver eso con una tradicional interna partidaria y a partir de ahí ir a elecciones generales. Por eso te digo de que Claro. más allá del revuelo que se haya producido a nivel nacional, la Sí. verdad que es una herramienta sobre la cual es correcta la controversia porque no fue siempre utilizada para los fines por los que fue pensado. Pero bueno, Claro. veremos cómo se despliega. De todas maneras, lo más importante no está en el diseño de selección de candidatos, sino en lo que está ocurriendo en términos socioeconómicos en el país, que es muy preocupante. Ustedes lo ven claramente en la provincia, lo estamos viendo a nivel nacional y eso sí, más allá de las herramientas institucionales para selección de candidatos, es insoslayable poder discutirlo. Estamos en una situación muy crítica y Hay me muchos parece que que eso es lo que... hablan de una crisis de representatividad. ¿Vos cómo lo ves a esto, teniendo en cuenta no tantas diferencias dentro de los propios partidos? Y hablamos de partidos de hace muchísimos años, ¿no? El Bueno, radicalismo, el justicialismo. de hecho, un poco está referido eso a la respuesta que te di anteriormente. Efectivamente, hay una crisis de representatividad grande en las dos coaliciones que surgieron a partir del 2010. Hablo de, por un lado, lo que fue en su momento el Frente para la Victoria, hoy es Unión por la Unión por Patria. la Patria, Sí. y en segundo, claramente está instalado también la crisis dentro de lo que fue Juntos por el Cambio. No olvide que fueron las dos grandes coaliciones sancionadas electoralmente por una tercera alternativa que ni siquiera tiene despliegue nacional homogéneo, como la representación de la Libertad Avanza. Por lo tanto, es cierto, hay una crisis de representación. De cómo se resuelva esto dependerá el futuro en términos electorales, pero también en términos de proyecto de país. Yo insisto de que en la base de esta crisis de representación, en la base de estas discusiones en términos de institucionales, de modalidades de selección de candidatos, está una crisis socioeconómica que por ahora está solapada, que se viene desarrollando ya, yo te diría, desde el año 2016 con la asunción de Mauricio Macri. Mm. Si ustedes analizan la evolución de indicadores sociales, no financieros, porque en Argentina la discusión política se ha transformado de una discusión sobre candidaturas y en una discusión financiera. No, yo hablo de la economía real, desempleo, pobreza, indigencia, salarios. Ustedes verán que el deterioro de los indicadores comienza claramente en 2016 y no se ha detenido, al contrario, se ha acelerado. Ahora digo, ¿no? Hablando un poco esto de la crisis de representatividad, hay quienes dicen que se tuvo que volver a las bases por estas cuestiones que manifestás socioeconómicas, teniendo en cuenta que muchos consideran, por ejemplo, el gobernador de la provincia, que fue muy criticado y hasta tildado de traidor, en donde otros consideran que se volvió a las bases del peronismo de centro derecha, ¿no? Con esta postura. Sí, sí, la palabra traidor yo creo que no debiera ser utilizada para el análisis político, yo por lo menos no la uso. Sí, claro, o sea, es evidente que dentro del peronismo conviven miradas muy diferentes, eso no es ninguna novedad. Lo que pasa es que ahora
evidentemente esa alternativa, esa diversidad de miradas se ha transformado en una constante. El peronismo siempre tuvo en su interior miradas diferentes que se consolidaban o se unificaban en torno a un liderazgo potente. En la medida que la crisis avanza y efectivamente la representación política no da cuenta de este avance, más allá de los juicios que tenga uno sobre cada dirigente, eso se va a profundizar. Vuelvo a insistir, calificar la actitud de uno u otro dirigente con adjetivos, por ejemplo, el caso del traidor, no da cuenta de un fenómeno más profundo que es una crisis de representación anclada en una crisis social muy profunda y una crisis de relacionamiento del modelo del gobierno nacional con las provincias. O sea, es evidente que tenemos ahí una crisis de, entre comillas, el sistema que dice ser federal y finalmente termina siendo cada vez más unitario. La discrecionalidad con el gobierno nacional financia a las provincias, yo nunca la vi, por lo menos. Y lo que pasa que tiene que ver con las bases en las cuales se vale este presidente, ¿no? Porque es medio difícil hablar de un sistema federal cuando no se cree en la presencia del Estado, ¿no? Entonces ahí hay una controversia importante. Lo que se ve difícil es que esta crisis de representatividad de partidos milenarios hace que surjan partidos emergentes, ¿no? Y sucedan estas cosas. Así es. Bueno, vos decís claramente, das en la tecla sobre la visión que tiene hoy el gobierno nacional sobre el aparato estatal. Yo te diría de que efectivamente es muy difícil que un gobierno se proponga de alguna manera contemplar los intereses de las diversas provincias, siendo que su principal referente dice ser uno de los que principalmente tiene como objetivo destruir el Estado Nacional. Eso me parece un contrasentido en todas sus normas. Mira, yo vengo de La Rioja, ya al gobernador Quintela, el gobierno nacional le escamoteó 130 millones de dólares, que son los que le corresponde por transferencia directa a la provincia. Eso obviamente ralentiza de obra. Lo mismo debe suceder, más allá de la vinculación del gobernador de Tucumán, lo mismo estructuralmente va a suceder en todas las provincias. Eso implica detenimiento de la obra pública, la necesidad de sacar cuasimonedas. El Chacho, que es la cuasimoneda que llevó adelante Quintela, es simplemente una defensa frente a la agresividad de un movimiento, de un gobierno muy centralista que utiliza discrecionalmente los recursos que son originalmente de la provincia como mecanismo de coerción. Me parece que eso no va a dar resultado y sobreimpreso a todo este mecanismo coercitivo hay una crisis social desplegándose de manera notable. Vos sabés. Y ahora digo, ¿qué va a pasar con este discurso con el que ganó Javier Milei, del cual no está cumpliendo con nada de lo que dijo en campaña, ¿no? En algunos puntos, con lo que dijo Caputo hoy, ¿no? Y que se sigue sosteniendo, porque uno se pregunta, bueno, está bien, hay una crisis, pero la gente sigue permitiendo que esto suceda. Hoy nuevamente el ministro de Economía dijo, bueno, la gente va a tener que seguir sacando los dólares y el peso fuerte va a ser, el peso va a ser la moneda fuerte. ¿Y dónde quedó el discurso anterior? No, bueno, los gobiernos que han provocado crisis socioeconómicas, desde Macri, el gobierno del Frente de Todos, incluso Unión por la Patria, han perdido las elecciones. Esta no va a ser la excepción. Obviamente, entre los fenómenos de estructura y la percepción de opinión pública hay un tiempo. No es que uno percibe inmediatamente lo que está sucediendo en términos socioeconómicos, en términos ocupacionales, en términos financieros también, porque tampoco le está dando resultado. Acá los dólares, todo el mundo habla de los dólares, pero los dólares acá no aparecen. O sea, es evidente que tiene varias fallas el gobierno, pero a mi mirada, ¿no? La fundamental es que tiene en solo 7 meses los mismos niveles de pobreza que nos precipitó a la crisis del 2001. Los mismos niveles de indigencia, tenemos 20 puntos de indigencia, gente que no puede garantizar la sobrevida calórica. Eso en Argentina implica un horizonte electoral muy complicado. Toda la vida fue así, no veo por qué Milei, bueno, únicamente que la fuerza del cielo
Sí, el tema es que la fuerza contribuyan del para cielo, generar milagros, pero me la parece que fuerza eso del va. cielo no hacen crecer los sueldos, ¿no? Y eso en los... Exactamente. Yo Entonces, creo que nos precipitamos a una crisis sí. también electoral muy poderosa. Si vos me decís cuándo, yo no soy Orangel. O sea, Ahora, estamos muy los cerca tiempos de me una verán, elección, pero estamos cerca, Artemio, de una elección de medio término, ¿no? Esto, ¿a eh, quién va a favorecer? Porque por un lado hablamos esto, digo, la crisis podría pensarse que se va a ver representada en las elecciones del 25, pero por el otro lado hablamos de la coerción que tiene el gobierno nacional con las provincias, entonces decimos, bueno, ¿cuál va a ser? Sin hacer tanta futurología, ¿hay un panorama de lo que puede suceder? no, el panorama es que finalmente este gobierno va a tener electoralmente un castigo fuerte, como lo tuvo Macri y lo tuvo el gobierno del Frente de Todo, eso no me cabe duda. Ahora, si vos me decís, ¿cuándo? Bueno, eso escapa a mi posibilidad de análisis. Es muy probable que en el curso de estos meses comencemos a ver un deterioro en el poder político y sobre todo en la popularidad del presidente, que es el único que tiene imagen positiva dentro de la gestión nacional. ¿Y hay una Imagen positiva. ecuación para esta imagen positiva, real y posible? Mirá, dos cosas con respecto a eso. Eso es muy dinámico. Sí. Nunca ningún presidente tuvo una caída de imagen en los primeros 7 meses. Nadie, ni de la Rúa. Todos comenzaron con más imagen positiva que Milei. Milei comenzó con una imagen cercana a los 60 puntos, forzando mucho las cifras, pero todos los demás presidentes constitucionales, desde el 83, incluido Fernando de la Rúa, estuvieron por arriba del 70%, 75% de imagen positiva casi durante el primer año de gestión. Por lo tanto, Milei es el presidente que arranca con menos imagen positiva. Obviamente que en la medida que la crisis social se despliega y la gente percibe los efectos de la crisis, esa imagen se va diluyendo. Incluso ya hay estudios que plantean que la imagen se divide por mitades, 50 y 50, o hay otros estudios que muestran que hay un predominio ligero de la imagen negativa. Pero la imagen es muy dinámica, no es un gran indicador para medir a la perspectiva a futuro, sobre todo de la percepción de opinión pública. Va a cambiar, pero no hay casi ninguna duda de que con esta política económica y sobre todo por el impacto social, productivo, el impacto en las provincias que está llevando adelante el gobierno nacional, finalmente va a tener un deterioro que se va a expresar electoralmente. No puedo darte fecha, porque sería irrespetuoso para vos y tus audiencias, Bien. pero hay que esperar que este gobierno finalmente tenga una sanción también electoral. Por último, porque ya me sacan del aire, Artemio, pero la verdad que se pone interesante, digo, esto que ha pasado en Tucumán y la crisis de representatividad, ¿elimina el rol de una liga de gobernadores? ¿Puede fortalecer alguna otra aparición, ¿no?, de resistencia? No, yo creo que los gobernadores van a tener claramente un rol muy activo porque van a ser también, además de las expectativas que cada uno tenga, que son genuinas y siempre existieron, van a ser también víctimas de la política nacional de manera plena. Por lo tanto, la reacción de los gobernadores va a tener que ver con el impacto de las políticas nacionales en su provincia. Siempre tuvieron mucha, no olvidemos que todos los últimos presidentes que tuvieron fuerte intervención en el escenario nacional y le pusieron una bisagra, nos guste o no, Carlos Menem, Sí. Néstor Carlos Kirchner, fueron gobernadores con una impronta muy fuerte en términos de visión de país, pero originalmente fueron intendentes, gobernadores, del caso de Kirchner, bueno, transitó toda la escala de responsabilidades institucionales. Seguramente, nuevamente, la presencia de los gobernadores va a tener mucho para hablar, mucho para decir y va a ser una referencia insolayable porque, vuelvo a insistirte, yo creo que nos estamos precipitando a una crisis productiva, social, muy fuerte, no quiero comparar, pero de las peores que vivimos a nivel nacional. Y que va a ser imposible sostener para algunas provincias, ¿no? Sobre todo esto. Para el conjunto de las provincias. O sea, Exactamente. no es un tema de Tucumán, de La Rioja, el conjunto de las provincias está sometido a la mordaza extorsiva del gobierno nacional. Eso en el mediano plazo es insostenible y ustedes lo van a ver mejor que nosotros, incluso la capital federal. El deterioro de la ciudad puerto
Es manifiesto, lo que pasa es que no se conoce. La heterogeneidad social de la capital federal, los niveles de pobreza en el sur de la capital son los mismos del conurbano bonaerense. Es una mentira el planteo de que la capital federal es un distrito rico para unos pocos, pero en líneas generales la decadencia de la ciudad puerto es notable. Así que no se salva nadie de esto. Tremendo. Artemio, excelente. Gracias por este contacto. Chao, gracias por llamar. Hasta Que esté luego. bien, hasta luego. Ahí pasaba Artemio López, analista político.